Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 17 de marzo del año 2025. Usted en este momento está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami en HD2. Hoy es el día de San Patricio de Irlanda, obispo. Felicitaciones a todos los patricios y todas las patricias, pero felicitaciones también a todos los amigos irlandeses de ascendencia irlandesa. Este es el día en que, por ejemplo, el río de Chicago se tiñe de verde, porque verde es el color de San Patricio. En todo el noreste de esta nación, la población católica es muy, muy devota de San Patricio, Saint Patrick. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna menguando en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de lo misterioso, es la luna de las cosas ocultas, es la luna de los brujos y de los espías, es la luna de las cuestiones esotéricas, es la luna de los misterios, pero también es la luna para renunciar y arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna para tomar decisiones drásticas y trascendentales. Atención, es muy fácil la violencia con esta luna. Es la luna de los celos, las venganzas y el sexo. Luna menguante en Escorpio, Sol en Piscis, este lunes 17 de marzo del 2025. El 17 de marzo de 1706 nació Benjamin Franklin, político, científico, inventor, un gran diplomático, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El 17 de marzo de 1946 se dio la primera sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en ese entonces en Church House, Londres. No existía todavía la sede de Nueva York. Hoy está cumpliendo 74 años Kurt Russell. El 17 de marzo de 1959, el Dalai Lama huyó del Tíbet en rumbo a la India, comenzando así su exilio que se extiende hasta el día de hoy, temiendo ser secuestrado por los militares chinos. Martin Scorsese hizo una película muy hermosa, Kundun, donde cuenta toda esta historia. El 17 de marzo de 1974, en Colombia, el M-19 roba la espada de Simón Bolívar, que se exhibía en el Museo Quinta de Bolívar en Bogotá. La espada estuvo escondida en diferentes lugares e incluso llegó a manos de Pablo Escobar. El 31 de enero del 91, el M-19 lo devolvió a las autoridades colombianas como parte de su compromiso de abandonar las armas. Y cuando Gustavo Petro tomó el poder, antiguo militante del M-19, hizo, recuerdan, toda una rabieta porque no le tenían allí la espada de Bolívar y paró toda la ceremonia, nada más que para que le trajeran la espada de Bolívar. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Houston con el doctor Francisco Monaldi, economista experto en temas petroleros. La semana pasada, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hicieron una propuesta energética procurando la inversión foránea para recuperar el petróleo venezolano, la industria petrolera. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Monaldi. Luego vamos a conversar con Rona Rísquez, la autora del libro sobre el Tren de Aragua, a propósito de todo lo que ha ocurrido últimamente con el Tren de Aragua, desde la deportación de 200 y tantos supuestos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, más la invocación del presidente Trump de una ley de finales del siglo XVIII, una ley de guerra, para supuestamente atacar al Tren de Aragua y las implicaciones que esto tiene. El foro de hoy, sueño, cerebro y toxinas. ¿Cómo es que la falta de sueño reduce la capacidad del cerebro para eliminar toxinas? Esto lo vamos a tocar con la doctora Carmen Domínguez. Ella es
máster en fisiología del sueño. Ella está en Madrid. Y en Caracas está la neuróloga Luz Marina Rangel Contreras. Va a ser un foro por demás interesante. Hoy recibimos aquí en el estudio a nuestra querida María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Así que anota desde ya el teléfono para que puedas llamar a María Trina aquí al estudio y hacerle tus preguntas. 305-344-1071. Ese es el teléfono del estudio. 305-344-1071. En Santo Domingo vamos a conversar con el economista Alejandro Grisanti. ¿Cuál es el alcance del presupuesto que recién se aprobó aquí por el Congreso en los Estados Unidos? Las implicaciones que tuvo ese presupuesto. Y vamos a recibir aquí, no la vamos a recibir, pero vamos a conversar con nuestra querida Raima Supriani a propósito de este libro, Yo Inmigrante, su más reciente creación, un libro sobre el drama de ser inmigrante, de ser sobre todo inmigrante venezolano en los Estados Unidos. A las 9:06 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo aquí un texto de Carlos Tablante, quien fuera gobernador hace muchos años del estado Aragua. Dice él: la reciente expulsión de venezolanos acusados en su mayoría sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua y su traslado expresa a El Salvador para ser encarcelados es solo el comienzo. Este abuso no solo viola una orden judicial federal que prohibía temporalmente estas deportaciones, sino que sienta un precedente alarmante. Bajo la administración Trump, cualquier venezolano podría ser considerado una amenaza nacional y expulsado de Estados Unidos sin importar su estatus migratorio o su historia legal. Continúa Tablante: lo más preocupante es que esta ley no distingue entre delincuentes y ciudadanos comunes. Lo que hoy se aplica a supuestos miembros del Tren de Aragua, mañana puede extenderse a cualquier venezolano que Trump o su administración consideren sospechoso o enemigo. La periodista Laura Weffer hace un llamado de atención. Por favor, usen supuestamente, al hablar de personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y deportadas bajo la ley de invasión extranjera. No ha habido juicio ni debido proceso, ni sabemos quiénes son. Es grave que los medios de Estados Unidos, contribuyan a la estigmatización. La activista Adelis Ferro dice: queremos debido proceso, que los criminales paguen sus crímenes y que los inmigrantes que no son criminales, que son literalmente el 99%, no sean tratados como tales. Ser indocumentado no te convierte en Tren de Aragua. Tener tatuajes no te convierte en Tren de Aragua. De eso es de lo que se trata. El politólogo Fernando Mires en Alemania ha escrito: que Venezuela sea solo el Tren de Aragua para Trump es el resultado de su imaginería racista, pero también es responsabilidad de Maduro, quien al degradar la voluntad de voto ha desposeído a la nación de su soberanía interna, y sin soberanía interna no puede haber soberanía externa. El periodista Eugenio Martínez, allá en Washington, dice: aunque se entiende porque muchos estarán complacidos por la decisión del presidente Trump sobre el Tren de Aragua, es necesario advertir que ahora cualquier venezolano en Estados Unidos puede ser acusado de ser miembro del Tren de Aragua sin derecho a juicio para demostrar lo contrario y sin derecho a apelar. ¿De qué se trata? Se trata de que desde la campaña electoral no ha habido una sola palabra de simpatía o empatía cálida hacia la venezolanidad, hacia el gentilicio de los venezolanos. No la ha habido ni por parte del presidente Trump, ni por parte de sus más allegados. El presidente ha hecho campaña por el Tren de Aragua, en contra del Tren de Aragua, y en eso todos estamos de acuerdo. El Tren de Aragua nos ha hecho mucho daño. Las primeras víctimas del Tren de Aragua somos los venezolanos, que lo hemos padecido desde nuestro territorio,
y ahora tenemos que cargar con este terrible San Benito de que el Tren de Aragua está integrado por venezolanos. Pero después de esa medida vino la no revocatoria de la extensión del TPS, supuestamente para purgar a los miembros del TDA, del Tren de Aragua. Falso. No hay un solo miembro del Tren de Aragua que tenga TPS. Para obtener el TPS había que llenar trámites, llenar planillas, demostrar que no hay antecedentes penales. Y se pasa ahora a un argumento mucho más terrible, y es que le van a prohibir la entrada a los venezolanos. No a los venezolanos del Tren de Aragua, a todos los venezolanos. A su hijo que viene a visitarla, a su mamá que viene a visitarla a usted que está aquí en los Estados Unidos, que vienen de turista, que tienen visa, que tienen todos los papeles en orden. Por supuesto, luego de haber leído estas advertencias, más de uno dirá, siempre con la arrogancia y la prepotencia de que se siente protegido, no, yo soy ciudadano, a mí no me afecta esa medida, no hay problema. Vendrá el que dirá, no, yo soy residente, yo estoy protegido, no tengo problema. Habrá otro que dirá, no, yo estoy en mis trámites y todo está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema hasta que algún gobernante autoritario decida que hay problemas, porque ahora la Constitución vale menos y para salvar a su país, él puede saltársela. Allí sí hay problemas. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:15 vamos con las noticias más importantes de este 17 de marzo. El presidente Donald Trump dijo que hablaría con el presidente Vladimir Putin mañana martes mientras presiona para poner fin a la guerra en Ucrania. Le cito, veremos si tenemos algo que anunciar, quizás para el martes. Hablaré con el presidente Putin el martes. Se ha trabajado mucho durante el fin de semana. Queremos ver si podemos poner fin a esta guerra. Hablaremos de tierras, hablaremos de centrales eléctricas, de cómo dividir ciertos activos. Fin de la cita. Esto fue durante la conversación con los periodistas en el Air Force One. Allí dijo el presidente que seguía adelante con sus planes de imponer aranceles el 2 de abril, a pesar de las recientes perturbaciones en el mercado de valores y el nerviosismo por el impacto económico. El presidente Trump invocó el sábado la ley de enemigos extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, otorgándose amplios poderes bajo una ley centenaria para deportar a personas asociadas con la pandilla venezolana. Horas después, un juez federal intentó detener las deportaciones bajo la orden de Trump. La ley de enemigos brinda una amplia autoridad en tiempos de guerra que permite la deportación de extranjeros sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal. En 1798, siglo XVIII, mientras Estados Unidos se preparaba para lo que creía sería una guerra con Francia, el Congreso aprobó una serie de leyes que ampliaron el alcance del gobierno federal, preocupado por la posibilidad de que los inmigrantes pudieran simpatizar con los franceses. Y así se creó la ley de enemigos extranjeros para otorgar al presidente en ese momento amplios poderes para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Desde ese entonces la ley se ha utilizado solo en 3 ocasiones. Durante la guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. La ley, dijo Trump en su discurso inaugural, sería una herramienta clave en su ofensiva contra la inmigración. Dijo, al invocar la ley de enemigos extranjeros, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores al suelo estadounidense. Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones. Fin de la cita.
El gobierno del presidente Trump transfirió a cientos de inmigrantes a El Salvador, incluso cuando el juez federal de distrito James E. Brosberg emitió una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones. Había vuelos en el aire en el momento del fallo, uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. El juez Brosberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron, y esto no incluyó la directiva en la orden escrita. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió ayer en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno estaba incumpliendo órdenes judiciales. Dijo: el gobierno no se negó a cumplir una orden judicial. La orden, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían sido expulsados del territorio estadounidense. Fin de la cita. La Casa Blanca está dispuesta a llevar a la Corte Suprema el bloqueo a la ley de enemigos. Cito: hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Eso lo dijo Nayib Bukele en la red X y precisó, eso lo dijo en el día de ayer, y precisó que también fueron enviados 23 miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, entre ellos 2 cabecillas. Bukele publicó un video que muestra el operativo de traslado inmediato de los detenidos al centro de confinamiento del terrorismo, SECOT, en Tecoluca, a 75 kilómetros al sureste de San Salvador, donde, dijo él, permanecerán por un periodo de 1 año renovable. Le cito: estamos ayudando a nuestros aliados, haciendo autosostenible nuestro sistema penitenciario. Eso al señalar que Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por los presos, pero muy alta para El Salvador. En Venezuela vino esta reacción. Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana. Así lo dice un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, exigió a Estados Unidos respetar los derechos de cientos de venezolanos y que se investigue de forma exhaustiva antes de aplicar la ley del enemigo extranjero que invocó el presidente Trump para enviar a los 238 venezolanos a los que acusa de ser miembros del Tren de Aragua a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Una tormenta dinámica generó tornados, tormentas de polvo e incendios forestales que mataron al menos a 39 personas y destruyeron cientos de hogares y negocios. El sistema climático, debilitado pero aún volátil, se movía hacia el sudeste y el Atlántico Medio de los Estados Unidos, trayendo tormentas eléctricas, granizo, vientos dañinos y la posibilidad de más tornados. Los meteorólogos advirtieron sobre vientos peligrosos desde Florida hasta el norte, hasta New Jersey, mientras que es probable que haya fuertes lluvias en Nueva York y Nueva Inglaterra. Poco más de un día después del despegue, una cápsula tripulada de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional ayer, transportando a los reemplazos de los 2 astronautas de la NASA que quedaron varados. Los 4 recién llegados, que representan a Estados Unidos, Japón y Rusia, pasarán un tiempo aprendiendo los entresijos de la estación con Buzz Wilmore y Sonny Williams. Posteriormente, estos 2 últimos, embarcarán en su propia cápsula SpaceX a finales de esta semana, la que lleva allí desde el año pasado, para cerrar así una inesperada misión extendida que comenzó en junio del año pasado. Wilmore y Williams esperaban estar fuera solo una semana cuando despegaron en el primer vuelo con astronautas de Boeing. Cumplieron 9 meses a principios de este mes y ya mañana empezará el regreso. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. Por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:26 de la mañana. Recuerden que más adelante en el programa viene la doctora María Trina Burgos para atender todas las preguntas que ustedes tengan a bien formularnos.
Recuerden el teléfono aquí en el estudio, el 305-344-1071. Aquí lo tienen, el 305-344-1071, para que vayan preparando sus preguntas. Leo aquí lo siguiente. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, presentó una propuesta que busca brindar al mundo oportunidades de inversión únicas en el sector energético del país. Eso ocurrió el pasado jueves en el evento CERAWeek 2025 de S&P Global. Es la principal conferencia mundial del sector energético. Allí ella planteó la posibilidad de, con una industria privatizada, llegar a producir más de 3 millones de barriles diarios. Edmundo González Urrutia aseguró que el país puede lograr, con las políticas correctas, un crecimiento rápido y sustentable en el sector energético, y que el plan del gobierno Venezuela Tierra de Gracia está diseñado en este sentido, evidentemente asumiendo o entendiéndose que esto sería a partir del momento en que él pueda asumir la presidencia y designe, como lo ha prometido, a María Corina Machado como vicepresidente. Vamos a Houston. Allí está el doctor Francisco Monaldi, economista experto en temas petroleros. Francisco, muy buenos días. Encantado, César. Francisco, ¿qué opinión te merece esta propuesta Venezuela Tierra de Gracia que han presentado la señora Machado y González Urrutia? Mira, yo creo que es una visión muy coherente, digamos, de una apertura petrolera masiva para recuperar la producción de petróleo de Venezuela, cosa que es perfectamente factible si se hacen los cambios institucionales necesarios y se le da la credibilidad al sector privado para lograr esto, ¿no? Creo que fue bien recibida en general. No, el énfasis no es en la empresa PDVSA, sino en la apertura con todo tipo de contratos a básicamente buena parte de las áreas de producción en Venezuela, y creo que es la visión correcta, digamos. Ya. La meta es subir de los 800,000 barriles diarios a los 3 millones. ¿Esto sería en cuánto tiempo, Francisco? Bueno, en la visión que ellos presentaron no hablan de detalles del tiempo, pero yo estimo que eso tomaría unos 7, 8 años como mínimo. Y eso si se dan todas las condiciones necesarias para poder atraer esa gigantesca inversión que es necesaria. Estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Dios, ha habido discrepancias. El gobierno actual dice que está produciendo más de 1.200.000 barriles. La OPEP dice que no llega al millón. ¿Realmente cuál es la producción en este momento, Francisco, según tus cifras? Bueno, como siempre hay en Venezuela hay opacidad y dudas sobre las cifras, tanto así que, como tú explicas, la OPEP siempre ha tenido eso que ellos llaman fuentes secundarias, que no es otra cosa que la mejor estimación de la OPEP en base a una serie de empresas que se especializan en esto, porque saben que sus miembros tienden, y no es el único miembro, por cierto, tienden a reportar cifras que no son las verdaderas. En el caso de Venezuela, la diferencia es ahora alrededor de 100,000 barriles diarios. Es una diferencia que alguna vez tuvimos en el pasado, pero que en los últimos años no había sido tan grande. Y todo nos indica que Venezuela está incluyendo los diluyentes que está importando del exterior y mezclando con el crudo está pesado como si fueran parte de su producción, que obviamente no solamente no lo son, sino que requieren una costosa importación. Sin embargo, es importante destacar que ha habido un aumento de producción importante en los últimos 2 años, fundamentalmente basado en la licencia de Chevron. La propuesta de Machado y González Urrutia hablan tanto del petróleo como del gas natural y hablan de la integración regional, convertir a Venezuela en el proveedor clave para toda la América Latina.
Realmente, ¿cómo se implementaría este plan, Francisco, según lo que ellos han planteado? Bueno, como te digo, es una visión general que todavía tiene que aterrizar detalles. Yo sé que los detalles los han trabajado el equipo de María Corina Machado incluso antes de la elección. Pero básicamente es un desarrollo de todo el potencial, tanto en la parte petrolera como en la parte de gas, tanto para el consumo doméstico, para gasificar el país, para permitir que no solo los hogares, sino la industria en Venezuela use ese recurso que hasta ahora hemos desperdiciado significativamente, como también exportar a través de Trinidad y a Colombia y a otros países. Entonces, ese es un elemento importante del plan adicional a el plan, digamos, propiamente petrolero, que es donde se van a generar la mayor parte de los recursos para reconstruir al país, pero que no debemos descuidar el gas. Ahora bien, veámoslo políticamente. Leo aquí, ejecutivos de empresas como Chevron y Repsol habrían mostrado interés en el proyecto, pero destacaron la necesidad de un cambio político real para mitigar riesgos. Con Trump en el poder, se especuló, por otra parte, sobre un posible apoyo estadounidense al plan como una forma de contrarrestar la influencia de China y Rusia en Venezuela, además de asegurar suministro energético en el hemisferio. Me gustaría oír tu opinión sobre estos dos puntos. Sí, bueno, no hay duda que para Estados Unidos sería una buena noticia tener un país estable, democrático y que recupere su capacidad de producción en el hemisferio occidental. Eso le quitaría poder a unos países como Rusia y también a actores como Arabia Saudita, que tienen mucha capacidad de negociación con los Estados Unidos. O sea que sin duda que esa visión es una visión que sería muy positiva para los Estados Unidos. Ahora, obviamente, como tú comentabas, las empresas la duda que tienen es si no solamente va a haber el cambio democrático en Venezuela, sino va a haber la estabilidad política y el consenso político para llevar a cabo ese programa tan ambicioso que sin duda requiere un piso político importante, un consenso nacional y una estabilidad en el marco institucional. Vamos a ahondar en esto porque a la hora de considerar a Venezuela no podemos pasar por alto el caso guyanés. El último incidente de la lancha patrullera, de la patrullera Guayquerí, creo que se llama, el PO-11, era porque se le acercó a una instalación de ExxonMobil. Vamos a hacer una pausa, Francisco, y al regreso nos ocupamos de eso, por favor. Ya regresamos en Conexión. Y tenemos una administración en Washington en este momento que tiene una postura muy peculiar hacia el hecho Venezuela. Y digo hecho Venezuela porque vamos a tener que considerar todas las aristas, desde Tren de Aragua hasta el petróleo. Hay una empresa, Chevron, que está operando en Venezuela. Pero hay una empresa más grande, ExxonMobil, que está operando con muchos más recursos al lado, en aguas guyanesas. ¿Dónde puede estar realmente el interés de la administración Trump en este momento? Hablando desde la perspectiva petrolera. Bueno, como te comentaba, para Estados Unidos es importante que se produzca más petróleo en el hemisferio occidental. O sea que obviamente hoy en día Guyana, con una empresa como Exxon, que es una empresa de los Estados Unidos, produciendo en tiempo récord, va a llegar a más de 1 millón de barriles al final de esta década. Eso es un desarrollo que los Estados Unidos ven muy positivamente. Pero si ellos pudieran lograr que a la vez hubiera una Venezuela democrática, estable, que produce 3 millones de barriles, eso también sería positivo para la visión en general de los Estados Unidos y en particular incluso de la administración Trump, y además por el hecho de que el petróleo pesado venezolano es consumido en los Estados Unidos. El petróleo de Guyana
es muy parecido al que se produce en Estados Unidos, el petróleo liviano, y por tanto normalmente no es exportado a los Estados Unidos. Pero un detalle importante aquí que hay que entender es que Chevron está tratando de comprar una parte de ese proyecto en Guyana a la empresa Hess, y están en medio de un litigio, la empresa Chevron y la empresa Hess, sobre esa materia, la empresa Chevron y la empresa Exxon sobre esa materia. Si ocurriera que Chevron pasa a ser socio, tendríamos a Chevron de los dos lados en la disputa territorial de Guyana, lo cual posiblemente complicaría el tema en Venezuela. Y hay que decir que, mientras tanto, Nicolás Maduro ha estado, a pesar de la cancelación de la licencia de Chevron, ofreciendo cambiar la constitución de Venezuela y hacer también su propia apertura privada. Lo que pasa es que, obviamente, en los Estados Unidos se ve con gran escepticismo la posibilidad de que la industria se pueda recuperar con Maduro en el poder. Y además, bueno, además de otras consideraciones, evidentemente, sobre la democracia, etcétera. Mientras Maduro dice eso, su canciller Iván Gil escribió en sus redes sociales a propósito de la propuesta del jueves pasado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Les cito: repudiamos esta maniobra entreguista de la ultraderecha apátrida que pretende congraciarse con poderes corporativos y enemigos de la patria. Estos lacayos promueven agendas que solo benefician a sus aliados externos, ignorando que Venezuela es soberana y dueña de sus recursos. Fin de la cita. Más allá, pues, del tono siempre prebélico y grandilocuente, ¿qué nos dicen o qué te dice a ti esta sentencia, Francisco? Bueno, obviamente aquí en la retórica hay una gigantesca hipocresía que no podemos esperar algo diferente en los últimos 20 y tantos años de régimen chavista, pero en particular en el caso de Nicolás Maduro es muy notable que mientras está muy activamente haciendo lobby para tratar de flexibilizar las sanciones y atraer inversión de los Estados Unidos, ofreciendo participación, cambio constitucional, participación privada, mayoritaria, etcétera, por supuesto, por otro lado, quieran mantener esa retórica. Al final, la pregunta es, ¿qué posibilidad tiene un gobierno en Venezuela de crear condiciones reales para que se pueda materializar la inversión privada internacional en cantidades sustantivas para no solamente recuperar el sector, sino recuperar a la economía venezolana? Y claramente, con Maduro en el poder, eso es una posibilidad muy remota, por no decir imposible, ¿no? Y por otro lado, la oposición venezolana está tratando de ofrecer una visión de lo que sí pudiera ocurrir en el marco de un cambio de gobierno. Bien, dejemos de hablar de los escenarios futuros, las posibilidades, hipótesis, etc. Vamos a lo que hay. Suspendida la licencia 41, Chevron dejará de exportar 200,000 barriles diarios. Eso es aproximadamente el 25% de la producción de crudo venezolano. Dejará el país de percibir $400 millones mensuales. Aquí en esta nota te citan, Francisco, Chevron pasará a manos de PDVSA, cesando próximamente la importación de los diluyentes desde Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos de qué se trata esto? ¿Qué son los diluyentes que vienen y que se hacen pasar como parte de la producción? Sí, fíjate, esto es importante entenderlo porque si bien PDVSA va a tomar control de la producción de Chevron y va a exportar esa producción a el mercado negro en China, uno de los problemas fundamentales que van a tener es que Venezuela está produciendo cada vez menos crudo liviano. Ese crudo liviano, parte de ese crudo se usaba para mezclar con el crudo extra pesado de la faja del Orinoco, que sin hacer eso, la única otra alternativa es pasarlo por un mejorador, que en este momento solo hay uno funcionando, que también es el de Chevron, por cierto, y que si PDVSA no logra manejar, como en el pasado ha tenido problemas manejando, eso va a requerir todavía de más diluyentes. Entonces, ¿qué está pasando hoy? PDVSA en los últimos meses ha importado más de 100,000 barriles diarios
de productos refinados y diluyentes, o sea, de petróleo liviano y productos refinados para mezclar con ese crudo extrapesado. Buena parte de eso desde Estados Unidos por Chevron, otra parte Repsol y Maurel & Prom. Pero eso puede ser que todo sea prohibido ahora, y entonces tendrían que volver a tratar de conseguir ese diluyente en Irán, como hicieron en años pasados. En resumen, ¿cómo ves la situación, el panorama inmediato, petroleramente hablando, Francisco? Yo creo que si la política se consolida, la política esta de cancelación de todas las licencias, va a haber una caída de la producción fundamentalmente por este problema de los diluyentes, pero después por la falta de inversión. En este momento la única inversión importante que está ocurriendo en Venezuela es la de Chevron. Y entonces eso no va a ser catastrófico como ocurrió en el año 2020, que la producción cayó a 400.000 barriles, porque eso se debió al COVID, a la caída de precios y al hecho de que PDVSA todavía no sabía cómo vender en el mercado negro. Eso esta vez no va a ocurrir a una caída tan estrepitosa, pero ciertamente no solamente no permite el aumento de producción que teníamos previsto este año, sino que va a ocurrir una declinación y va a continuar declinando en la medida que no haya un cambio institucional en Venezuela. Francisco, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, como siempre. El doctor Francisco Monaldi, economista experto en el tema petrolero, profesor en la Universidad de Rice, nos habló desde Houston. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana, experta en temas migratorios con más de 25 años de experiencia trabajando esos temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama entonces al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada no te va a costar extra porque va a repicar directamente aquí, en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. ¿Qué pasa si ya no tengo el TPS? ¿Qué pasa si ya no tengo el parol humanitario? ¿Qué pasa si no me ha salido la solicitud de asilo? ¿Qué debo hacer para permanecer legalmente en los Estados Unidos? ¿Qué debo hacer para entrar legalmente en los Estados Unidos? Pues bien, todas esas y tantas otras preguntas se las puedes formular a la doctora Burgos. Y la doctora Burgos con mucho gusto se hará cargo de tu caso. Recuerda su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y recuerda que más adelante en el programa, la doctora Burgos estará aquí, sentada con nosotros. Para formularle tus preguntas, llama al 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio. El 305-344-1071. No lo dejes para último momento, ¿eh? Anota el número y ya pendiente para que puedas hacer tu pregunta tan pronto la veas aquí con nosotros. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Hemos visto el video que ha divulgado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde como una suerte de empresario del presidio o empresario de presidiarios, da la bienvenida a los supuestos integrantes del Tren de Aragua, deportados desde los Estados Unidos para ser llevados a el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, el CECOT, allá en El Salvador. Se habla de más de 200 integrantes.
son estos que estamos viendo acá. Les identifican aparentemente por sus tatuajes, les rapan la cabeza. Vamos a conversar sobre esto con quizá la persona más autorizada para hablar del Tren de Aragua, la periodista de investigación Rona Rísquez, autora del libro más completo, el bestseller sobre el Tren de Aragua, la banda criminal que cambió el crimen organizado en Latinoamérica. Rona, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, gracias a ti por la invitación. Buenos días. Buenos días. Rona, a ver, ¿quiénes son estos 200 y tantos integrantes o presuntos integrantes del Tren de Aragua deportados a El Salvador? Bueno, en principio ese es justamente uno de los problemas y de las irregularidades que hay en todo esto. No se sabe quiénes son estas personas que fueron deportadas. No existe una lista, no existe información. Hemos visto cómo ya comenzaron a salir familiares de algunas de estas personas venezolanas que en Venezuela pues han dicho que vieron en los videos a su familiar o que al intentar buscarlos en las listas de las personas que estaban detenidas en los centros de retención de ICE, pues ya no se encontraban en esos centros. Entonces ellos concluyen que entonces fueron trasladados a esta prisión en El Salvador. Pero el problema justamente, César, es que no existe una lista, es que no hay transparencia en la información sobre quiénes son las personas que han sido trasladadas a esta prisión. No solamente información de quién, o sea, no hay de quiénes son, pero además tampoco se explica efectivamente quiénes son del Tren de Aragua y cuáles son los nombres, o sea, por qué son del Tren de Aragua y por qué fueron enviados a esa prisión. ¿Qué hace a una persona integrante del Tren de Aragua? ¿Cómo funciona el Tren de Aragua? Un militante de Hamás es militante de Hamás porque tiene un superior y él procede de alguna manera y tiene unas órdenes y unas actividades. ¿Es así en el Tren de Aragua? Mira, en el Tren de Aragua efectivamente hay una estructura jerárquica en donde los jefes son personas que estaban en la prisión de Tocorón, una de ellas el Niño Guerrero, alias Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, y otros jefes de la organización. Lo que se había evidenciado hasta antes de la llegada a Estados Unidos del Tren de Aragua era que esta persona, el Niño Guerrero y sus aliados, daban órdenes al resto de la organización que se encontraba en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y había, en el caso de las investigaciones que se hicieron en todos estos países, había elementos que evidenciaban esa comunicación y esas órdenes, entre ellas grabaciones de teléfonos, conversaciones de teléfonos, y pues esto hizo que las autoridades concluyeran que las personas que que pertenecían al Tren de Aragua y que estaban en estos países recibían órdenes desde sus superiores en Venezuela. O sea, había una estructura que era muy clara y había unas órdenes que se demostraban con con estas llamadas y con estos testimonios grabados que se conseguían en los teléfonos de las personas que detenían. En el caso de Estados Unidos, no se ha mostrado todavía que exista una conexión directa entre las personas del Tren de Aragua que han sido identificadas en Estados Unidos y que pueden haber sido detenidas en Estados Unidos y los jefes de la organización en Venezuela, o por lo menos, o sea, yo no digo que no exista, lo que digo es que no se ha mostrado cómo es la estructura, cómo opera la organización, quiénes son los jefes, quiénes controlan en Estados Unidos, qué decisiones han tomado, qué delitos están cometiendo, cómo operan como estructura criminal, como organización criminal. Eso no ha sido hasta ahora conocido. Según el presidente Trump y su gobierno, el Tren de Aragua está actuando en Estados Unidos a instancias del gobierno de Maduro. Serían algo así como su brazo delictivo para socavar la paz, la estabilidad en los Estados Unidos. Y ahora le ha agregado también que está en conchupancia con el cártel de los soles. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rona? Bueno, hay varias cosas allí. Uno, lo que está muy claro para todos en Venezuela y en el mundo es que el Tren de Aragua operó, creció, se desarrolló y se fortaleció dentro de una prisión venezolana que debía estar custodiada por el Estado venezolano, es decir, por el gobierno por las personas del gobierno de Maduro, pero también por funcionarios de otros entes del Estado, incluido el Poder Judicial. Entonces, es importante eso tenerlo claro, es decir, yo no tengo los elementos para asegurar eso,
que el Tren de Aragua responde directamente al gobierno venezolano, pero sí hay elementos muy evidentes que nos permiten afirmar que el Tren de Aragua creció, se desarrolló y se expandió en las narices del gobierno venezolano y del Estado venezolano, y con de alguna manera, permisividad de funcionarios del Estado venezolano. Eso es muy evidente. Para el gobierno de Estados Unidos, ¿cuántos integrantes del Tren de Aragua estarían en territorio americano? No hay una cifra, o sea, se ha hablado, se han soltado cifras y van bien en cifras. De hecho, ayer mismo con este envío de personas hacia El Salvador, se habló de 238, después se hablaba de ciento y algo. O sea, a mí lo que me parece importante es que sería muy, muy bueno que no solamente se dijeran las cifras, sino que además también se dieran los nombres de estas personas y cuál es la vinculación que tienen. O sea, por ejemplo, César Miguel, vamos a hablar así como de un ejemplo. En el caso de Chile o en el caso de Colombia, cuando ha habido detenciones de miembros del Tren de Aragua, se señala, están involucrados en este delito, estaban Sí. haciendo esto, tienen estas propiedades, están conectados de tal manera. En la estructura jerárquica, por ejemplo, están pidiendo una recompensa por varias personas del Tren de Aragua, incluido uno de ellos, el jefe de Colombia. Bueno, tengo entendido que la policía colombiana ha identificado que esa persona es el jefe del Tren de Aragua en Colombia. O sea, eso es algo que yo creo que sería importante. O sea, si detuvieron a 5, a 10, a los que hayan detenido, no importa. O sea, el hecho de que haya uno ya obviamente significa una preocupación o debe significar una preocupación para un gobierno, pero que digan quién es, que digan qué vínculo tiene, que digan en qué delito está involucrado o qué delitos se le atribuyen fuera de Estados Unidos, en otros de los países donde esta persona pudo haber estado antes. Entonces creo que eso es importante, porque de lo contrario, César Miguel, y que creo que es una de las cosas más graves de todo esto, obviamente pues está la estigmatización de los venezolanos y la criminalización Sí. de los venezolanos en general, que es algo grave y que nos afecta a todos los venezolanos, pero también está el tema de hasta dónde puede llegar esto que en realidad se traduce en una serie de violaciones a los derechos humanos, que en este caso muchos lo pueden ver como, bueno, violaciones a los derechos humanos de unos migrantes ahí o de unos delincuentes o de personas que ahora se les está aplicando una ley de enemigo extranjero. Pero la realidad es que tú lo sabes, yo lo sé y los venezolanos lo sabemos, que la violación de los derechos humanos no tiene nombre, no tiene estatus, no tiene clase social, no tiene nacionalidad. O sea, cuando unas autoridades deciden violar los derechos humanos o comienzan a violar los derechos humanos, eso más tarde o más temprano va a llegar a mucha Sí. gente que no necesariamente está dentro de esta categoría de migrante, latino, etcétera, ¿sabes? Sí, señor. Rona, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Rona Rísquez, la autora del libro sobre el Tren de Aragua. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy sobre el sueño y la necesidad del sueño. Usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. A las 16 minutos de la mañana, hora del este, vamos con nuestro foro en el día de hoy. El sueño. ¿Cómo es que la falta de sueño reduce la capacidad del cerebro para eliminar toxinas? ¿Qué tanto hace el cerebro durante el sueño? ¿Qué me pasa si no sueño bien? ¿Qué es el sueño en definitiva? Este va a ser nuestro tema en la mañana de hoy. Vamos a contar en Madrid con Carmen Domínguez, quien tiene un máster en fisiología del sueño, divulgadora y activista del sueño. Eso de activista del sueño me suena muy, muy bien. Carmen, bienvenida al programa en el día de hoy. Hola, millones de gracias. Gracias a ti. Y en Caracas está la doctora Luz Marina Rangel Contreras. Ella es neuróloga. Luz Marina, muchas gracias por acompañarnos de nuevo acá en el programa. Hola César Miguel, un saludo para ti y para todo tu equipo. Gracias por la invitación. Gracias por atenderla. Carmen, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es el sueño? Bueno, el sueño es una necesidad fisiológica básica tan importante como respirar y
fíjate que le estamos restando mucha importancia a día de hoy. Creo que nuestro cerebro no está preparado para el siglo XXI Ujú, y cuidar la salud del sueño es imprescindible para cuidar de nuestro cerebro y viceversa. ujú. ¿Cómo que no está preparado para el siglo XXI? ¿Podrías explicarme, por favor? Por una cuestión de cómo funcionan nuestras sociedades, la sociedad de la prisa, vamos corriendo, tenemos ciudades iluminadas 24 horas con acceso a todo, 24 horas con un bombardeo de información que nos agota también mentalmente y todo esto afecta al sueño porque el estrés es el gran enemigo del sueño. Y la luz, ¿no? La luz eléctrica también tiene una gran relación con nuestra regulación del ciclo sueño-vigilia. Ujú. Para ti, Luz Marina, en tanto neuróloga, ¿qué es el sueño? El sueño es un estadio muy importante porque durante él se cumplen funciones reparadoras y funciones de actualización, digamos, de alguna manera, de todo cuanto hemos aprendido durante el día, por ejemplo, porque es un momento de consolidación de la memoria y por otro lado también es un momento en el que el cerebro, además de servirse, ejecuta una función de eliminación de toxinas que es importante para el funcionamiento regular del cerebro y en general de toda la economía. ¿Qué tipo de toxinas elimina el cerebro cuando está soñando debidamente? Bueno, existe la eliminación de varios, digamos, productos de desecho, pero entre ellos fundamentalmente se eliminan proteínas como la beta-tau y como la beta-amiloide, que están asociadas a algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad, la demencia tipo Alzheimer. Quiere decir que si yo no elimino esas toxinas, soy más propenso a padecer Parkinson y Alzheimer. Luz Marina. Fíjate una cosa, César Miguel. Si bien es cierto porque podríamos preguntarnos, y estamos hablando a tu comunidad de oyentes, que es importante comprender estos términos que pueden resultar en algún momento muy exuberantes. Ujú. Estas proteínas, tanto la beta-amiloide como la proteína tau, se producen normalmente en nuestro sistema nervioso y tienen algunas funciones reguladoras de las funciones neuronales. Sin embargo, cuando estas se acumulan, pueden tener efectos tóxicos y de allí que existan mecanismos neuronales que contribuyan a su eliminación, y lo cual es muy importante. Y bueno, tenemos pues conductas nuestras que, como bien acaba de decir la doctora, es muy acertado esto de que el sueño no está preparado para el siglo en el que estamos, porque es un siglo que está muy asociado al uso de las tecnologías, a la restricción de las horas de sueño, y esto definitivamente no contribuye en nada para él. Ha quedado muy claro que debo soñar, debo tener un sueño, Que como se debes, decía antes, que ¿sí? debes dormir, César Miguel, Debo y que dormir. debes dormir adecuadamente. Muy bien. Entonces le voy a preguntar a Carmen Domínguez, quien es Sí. activista del sueño, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro dormir adecuadamente? Bueno, antes quería mencionar a propósito de lo que comenta la doctora, que efectivamente hay una relación con el tema de las toxinas y las enfermedades degenerativas y el sueño, hasta el punto de que se está viendo que los problemas del sueño están anticipando, están sirviendo de aviso, no siempre, ¿vale? No hay que alarmar, pero que se está detectando que son un poco como la antesala de desarrollar determinadas enfermedades como el Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas.
Y bueno, ¿cómo conseguí dormir bien? No lo he conseguido. Yo me dedico a esto porque tengo un trastorno del sueño neurológico crónico que no tiene cura y se llama narcolepsia cataplegia. Entonces me di cuenta de que había una gran falta de información. Yo tardé 10 años en dar con el diagnóstico y está en la media son unos 8 años. Y una vez con el diagnóstico tampoco te dan buenas pautas, así que vi claro que necesitábamos herramientas en general la población para aprender a cuidarnos y para aprender a detectar cuando algo no está yendo bien y ser pesados y consultar y llegar a la causa, porque cuando llegas a la causa tu calidad de vida puede mejorar notablemente. Y has logrado medianamente dormir, a pesar de que no tiene cura esta narcolepsia, se me fueron los otros términos. Narcolepsia cataplegia. Sí. Imagínate. He podido aprender a vivir mejor con esto que, como digo, no tiene cura y que es una cuestión neurológica, porque bueno, el neurotransmisor que nos hace discernir al cerebro, al organismo, de cuándo es de día y cuándo es de noche, y de cuándo toca dormir y cuándo no, lo tenemos como ausencia de ello. Se llama orexina o hipocretina. Y lo que sí he visto, que a pesar de que no tenga cura, el hacer buenos hábitos, todo lo que se habla de higiene del sueño, de recordar que somos animalitos que vamos en consonancia con las horas de luz y oscuridad del día en el que vivimos, y esos hábitos los tenemos que organizar alrededor de eso, con horarios regulares, con ejercicio físico, con exponernos a la luz natural, contacto con la naturaleza, cuidar mucho cómo nos enfrentamos a las cosas que nos suceden, porque el estrés también, como decía, tiene mucha relación con la privación de sueño. Bueno, pues con todos estos hábitos he podido conseguir mejorar mucho mi calidad de vida, tener más o menos energía para enfrentarme al día y que las noches, a pesar de que mi sueño es desestructurado, sean llevaderas. Porque a propósito del tema del que estamos hablando hoy, ¿no? También el estrés afecta a la limpieza del cerebro que explicaba la doctora. Entonces, tenemos que cuidar mucho, tengamos patologías o no, y si hay patologías, muchísimo más, ¿no? Nuestro día a día, nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Y la buena noticia es que se ha visto que, aunque tengamos conductas súper marcadas, que patrones heredados de nuestros padres y tal, podemos cuidar la salud cerebral y podemos hacer cambios en esos patrones de conducta para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Ya. Y esto es súper innovador. Muy interesante. Yo quisiera seguir con este foro, sobre todo porque se me acumulan preguntas para la doctora Rangel y, por supuesto, la confesión que nos ha dado Carmen. Pero, lamentablemente, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias, Carmen Domínguez, allá en Madrid, y en Caracas, la neuróloga, la doctora Luz Marina Rangel Contreras. Gracias a las dos. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos. Y ahora somos irlandeses. Miren ustedes, estamos aquí celebrando a San Patricio, St. Patrick. Claro que sí. Con estos lentes de trébol verde que ha traído la doctora María Trina Burgos. Bienvenida, María Trina. Gracias, César Miguel, un placer. Hagan ya sus preguntas. Recuerden, voy a quitarme porque choca con el aumento mío. Ok. Recuerden llamar aquí al estudio al 305-344-1071, 305-344-1071. Mientras nos llega la primera llamada, tenemos el libro de Raima, Yo Inmigrante, que lo vamos a rifar en la mañana de hoy. ¿Cuál es la pregunta para la rifa? Ok, pendientes con la pregunta, porque la primera persona que llame con la respuesta correcta, pues obviamente es la persona ganadora. Ok, la pregunta es, ¿cuál era la nave espacial y quién dijo, Houston, we have a problem? Está buena, Houston, we have a problem. Vamos a Muy ver. bien, perfecto. No tiene que ir a Houston. No. Pero si está en Katy, Texas, llame rápidamente. Claro Quien que responda a eso, el nombre de la nave y quién fue el que dijo Houston, we have a problem. Ya tenemos la primera llamada en la mañana de hoy. ¿Con quién hablo? Sí, muy buenos días, un placer. Mi nombre es César Espinosa.
Hola, tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Sí, mire, yo tengo ya 2 años esperando respuesta por ajuste de estatus. Tengo un permiso de trabajo aprobado por el asilo por 5 años y el asilo y el permiso de trabajo por ajuste de estatus se vence este año. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que hacer la renovación del permiso de trabajo por el ajuste ayuda a recibir una respuesta del ajuste después de tanto tiempo de espera? No, César, no tiene nada que ver. Lamentándolo mucho, por lo menos que yo sepa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque tú vas a mandar el permiso de trabajo a una dirección que ellos tienen, que no tiene nada que ver en la oficina donde está tu ajuste de estatus. ¿Ok? Entonces trata de renovarlo. Igual lo que mueve el ajuste es lo que hace inquiry, es decir, meterte en internet, en la página de inmigración y pedir un estatus de tu caso, pero a veces no deja hacerlo porque hay tiempo, porque ellos dicen que están dentro de los lapsos, entonces no te deja hacer el inquiry, no te deja hacerlo online. Hasta ellos te ponen una fecha y te dicen, usted podrá hacer un inquiry en tal fecha. Entonces, pero igual manda tu permiso de trabajo. Si ya tienes el del asilo también por 5 años, no tienes que mandar el otro para que no te gastes el dinero, pues. Recuerden el número telefónico 305-344-1071. Tanto para participar en la rifa del libro de Raima, Yo Inmigrante, como para preguntarle a la doctora Burgos. ¿Con quién hablo ahora? Buenos días, César. Hola, Me llamo Carmen Pérez. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Doctora, la ley de enemigos extranjeros de los Estados Unidos, ¿cómo nos afecta a los venezolanos de bien? Llámese que pagamos los impuestos, que estamos legalmente, pero en proceso de asilo más de 8 años, no tenemos ni una multa. ¿En qué nos afecta? Afecta en todo, lamentándolo mucho y es totalmente injusto. Esta ley que está invocando el presidente Trump, recuerda que fue bloqueada hace nada por un juez, bloqueada por 14 días, porque él está invocando una ley viejísima de estado de la guerra. Sí, de 1700. De 1700. Mira, siglo XVIII. te digo una cosa, están desempolvando todo lo que pueda para poder hacer todo legalmente, pero el juez dijo que esa ley se aplica en estado de guerra y para un país completo que está en guerra y que es peligroso para este país, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, por eso es que el juez lo bloqueó. Por ahí no te preocupes, en ese sentido no nos afecta todo lo que tú dices, los venezolanos de bien, los que pagan los impuestos, los que tienen su permiso de trabajo, todos los que están del lado de acá con su estatus migratorio no deberían temer nada. Pero yo, como les digo, todos los días amanecemos con una noticia nueva. Claro, no deberíamos temer, pero ha habido como mucho actitud, hay cierta hostilidad totalmente hacia los venezolanos. Por ejemplo, ¿es cierto que no van a dejar entrar a los venezolanos? Es cierto, en ese proyecto que lo publicó el New York Times, que estamos en la lista roja, del color rojo, hay otro color verde y otro color amarillo, creo, anaranjado y amarillo. Entonces nosotros estamos con 11 países, unos países que ni siquiera sé de dónde están, y está Venezuela al final, imagínate, creo que hay otra llamada. A ver, ¿con quién hablo? Buenos días, habla Julio. Hola, Houston. Julio, desde Houston, muy bien. Houston, ¿tiene la respuesta para la rifa? No, estoy llamando por una pregunta, A ver, pregunta, Julio, por favor. Bueno, mire, estoy con mi familia acá desde hace unos 7 años. Nosotros tenemos una solicitud de asilo sometida que está en espera por primera entrevista. No nos han llamado desde hace 7 años. Y bueno, también tenemos TPS. En el interín, mi hijo ya se hizo mayor de edad, ya pasó de los 21 años, y bueno, las preguntas son, ¿en qué estatus queda, en qué condición queda él? ¿Sigue amparado bajo mi solicitud de asilo o del asilo familiar? Y por otro lado, la incertidumbre que tenemos ante esta situación que se está viviendo a raíz ahora de esta promulgación, la activación de esta ley del siglo XIX. Gracias. Bueno, aquí el hijo que cumple 21 o ya pasó los 21, no pasa nada, no sale del asilo, o sea, él queda protegido por tu asilo, no importa que ya haya pasado los 21 años. Tendrá su TPS solo aparte, obviamente, pero bueno, obviamente veremos cómo va la cuestión del 24 de marzo, que van a anunciar el juez algo del TPS de abril, ¿no? Que estamos todos esperando con ansia.
La otra situación, bueno, nada, estás protegido, tienes derecho a una entrevista de asilo. La entrevista de asilo te va a llegar en algún momento para que tú defiendas tu caso de asilo. Entonces, por esa parte, hasta hoy que estamos conversando, no hay una manera, no te tienen por qué deportar, ni montar en ningún avión, ni llevarte preso, porque tienes todo al día. Tu permiso de trabajo, tu licencia de conducir, no te tienen por qué llevar y esperar el derecho a tu entrevista de asilo, ¿ok? Tenemos más preguntas. A ver, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, con Carlos. ¿Cómo está, doctora? Carlos, ¿qué le preguntas a la doctora? Sí, la pregunta concreta, doctora. Una vez que me aprueben la I-140, yo pagar un premio, ¿qué pasa si es un premio por UCIS? Ok, ya va, Carlos, te oigo cortada, ya va, te oigo cortada. Si te aprueban la I-140, ¿qué fee pagas? Si me pagan el PERM y solicito premium por I-140. Ok, el Premium Processing de la I-140 es aconsejable, son 2.800 algo, y hay otros fees nuevos, tienes que estar pendiente de esos fees, tu abogado que revise bien cuáles son. Pero nosotros no recomendamos el Premium Processing cuando no hay visa disponible. Quiero decirte, si estás en la categoría EB2, EB3, no hay visa disponible, entonces no pagues el Premium Processing porque no necesitas que te decidan tan rápido la I-140. Si estás en la EB1, sí es bueno porque la visa está disponible. No sé si me entendiste cómo va la cosa con la I-140, pero sí, el Premium Processing es mucho dinero, pero a veces no vale la pena que no es tanto el apuro que te decidan tan rápido la I-140, ¿ok? No sé si era esa la pregunta. Tenemos aquí un amigo, Ali Antonio Hernández, respondió la pregunta para el libro, pero está muy lejos de Miami, no puede venir a buscarlo. Así que repito la pregunta. ¿Cuál era el nombre de la nave y quién dijo, Houston, we have a problem? Y tenemos la última llamada del día. ¿Con quién hablo? Con Julio. Julio. Otra vez. Pero desde Homestead, no Ya desde Houston. Ya te iba a decir, Julio, te cambió la voz, chico. Bueno, pero ya va, pero no sabes la respuesta de la rifa. Sí, Apolo 13. Ajá. ¿Y quién lo dijo? El piloto, uno de los astronautas, el nombre no lo recuerdo. Sí lo dijo. Bueno, lo puedes googlear en 5 segundos, te aparece ahí. Ok. Va la pregunta. Respuesta. El piloto. Okay. Voy con mi pregunta y después me comentan si me gano el libro. Ok, muy bien, adelante. Igual que las personas que han llamado, tengo EPS en espera, asilo en espera, y estoy esperando también por certificación laboral. Todavía estoy esperando la primera parte de certificación laboral. El hecho de que esté en certificación laboral, ¿me da algún estatus de protección adicional? No, Julio, lamentándolo mucho, no, pero es el primer paso para la residencia. La certificación laboral es un proceso, como tú bien sabes, que va con el Departamento del Trabajo, ¿ok? Entonces, todavía no te da ningún derecho, ni a permiso de trabajo, ni ningún tipo de protección. Una vez que está aprobada, viene entonces la segunda etapa, que es con inmigración, que es la I-140 famosa, y eso, si hay visa disponible, puedes hacer el ajuste y ahí vas a estar protegido. Pero por ahora no. ¿Sabe la respuesta? Mientras él busca la respuesta, tengo aquí una pregunta de Posada La Casa del Cacao. Doctora, soy residente permanente y compré unos tickets para viajar a Colombia en mayo, pero ahora no sé si puedo salir de Estados Unidos y tener problemas al regresar. Bueno, en principio los residentes no tienen por qué tener ningún problema para regresar. Si tú no tienes ningún delito, nada raro, pues no vas a tener problema. Si vas de viaje a Colombia, regresas, tienes que tener cuidado qué país vas, que no esté en la lista de los terroristas y eso, pero bueno, entonces vaya tranquilo. Hasta ahora, más que de aquí a mayo, pues vemos cómo se va desenvolviendo la cuestión, pero no debería haber ningún problema para que regreses. Colombia no está en la lista. No está. Entonces, y tenemos la respuesta, Julio. Jack Switger. Yeah. Bueno, puedes pasar, quédate en la línea. Sí, para que Laurita va a pedir tus datos para que vengas a buscar tu libro, que está dedicado, ¿ah? Sí, está dedicado a original. Está buenísimo las caricaturas. Yo, inmigrante de Raima, quien viene ahora acá en el programa.
Muchísimas gracias, Gracias, doctora César Miguel. Burgos. Un placer. Próximo lunes, la última rifa, la tercera rifa del libro pendiente. También de películas o de película va a ser la pregunta. La pregunta, mientras tanto, seguimos celebrando San Patrick's. San Patrick, nosotros los irlandeses. Ya regresamos. Catires, ojos azules. Vamos ahora a Santo Domingo con el economista Alejandro Grisanti. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel, por la invitación. Siempre de este lado a la orden. Alejandro, se ha logrado que se apruebe una ley de presupuesto en la raya al final, una jugada del líder de la minoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, que ha sido muy criticada incluso por sus propios compañeros de partido, pero ahí está una ley que le va a dar ciertas libertades, cierta capacidad de maniobra al presidente Trump. ¿Cuáles son los alcances de este nuevo presupuesto? Mira, César Miguel, creo que el más importante es que hay una incertidumbre menos. Actualmente la economía americana y la nueva administración Trump ha incrementado mucho la volatilidad de los mercados, ha incrementado mucho la incertidumbre que vive la economía, y eso por supuesto que está trayendo secuelas. Hay acciones que se están tomando que son claramente inflacionarias, como la deportación masiva de migrantes, al igual que el incremento de los aranceles. Eso claramente va a incrementar la inflación en los Estados Unidos. Y adicional a esto, esta incertidumbre ha producido prácticamente una parálisis tanto en el consumo como la inversión, que empieza a traer, a soplar unos tambores de una posible recesión en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el movimiento de última hora del senador Schumer en apoyar, en no querer cerrar al gobierno, yo creo que tiene que ver más bien con una estrategia política, el buscar que al Partido Demócrata no se le responsabilice por la posible recesión que venga en Estados Unidos o por el posible incremento de inflación que puede tener los Estados Unidos. Entonces, creo que los vientos soplan hacia allá. Creo que vienen malas noticias, desafortunadamente, en lo económico, y creo que lo que hizo el senador Schumer fue alejar al Partido Demócrata, no por supuesto sin debate, de esa posibilidad de que sean los responsables el chivo expiatorio de una posible recesión. Ahora, estamos leyendo, mientras tú conversas, con algunos titulares que hablan de cómo se van cerrando oficinas. Se va a cerrar incluso la Voz de América, que es una empresa que viene desde los tiempos del presidente Roosevelt, y tantas otras. ¿Eso no va a darle alivio al gobierno o todo lo contrario? Mira, yo creo que hay muchas de estas decisiones de César Miguel que han sido políticamente muy cuestionables, ¿no? No solo por lo que están haciendo, sino de la manera como lo vienen haciendo, ¿no? Sin embargo, en la parte de ayuda internacional, estamos hablando que USAID representaba alrededor de $26,000 millones. 26,000 millones de dólares, con todo el ruido que ha habido, representa más o menos 0,2, 0,3 puntos del PIB, cuando tienes un déficit que casi llega a 7 puntos del PIB. Es decir, todo este movimiento que vienen haciendo con mucha fuerza, con mucha laraca, te termina reduciendo muy poco lo que puede ser el déficit fiscal. Aquí los gastos, que siempre son muy altos en los Estados Unidos, y hasta por lo menos, y uno no oye nada de que se vayan a recortar, son los gastos en defensa, son los gastos que tienen que ver de alguna manera con las grandes burocracias de la parte del partido, y hasta ahora eso pareciera que está fuera del alcance de Elon Musk, pues, ¿no? Mencionaste entre las medidas inflacionarias la deportación masiva. El tema de los aranceles ya se ha conversado mucho, pero ¿por qué la deportación masiva de inmigrantes es una medida inflacionaria, Alejandro? Sí, mira, aquí tenemos un mercado laboral, César Miguel, que ha estado muy justo.
Es decir, durante mucho tiempo había una demanda de trabajo que estaba insatisfecha y muchas de esas demandas de trabajo la terminó satisfaciendo migrantes, bien sea en su posición legal o ilegal. Cuando tú tienes una deportación masiva como la planteada en la mano de obra, vas a tener mucho más demanda por mano de obra que lo que estás teniendo en oferta, y eso por supuesto termina presionando salarios y termina presionando precios. Esta cultura de nuevo de intentar deportar a migrantes del tema de quitarle el TPS, por ejemplo, a los venezolanos, representa que mucha gente va a tener desafortunadamente que regresar o que moverse fuera de los Estados Unidos, y eso va a hacer un impacto o una presión sobre precios y sobre salarios que por supuesto termina impactando la inflación. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel, de este lado siempre a la orden. Gracias. El economista Alejandro Grisanti desde Santo Domingo. Ya regresamos. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Lone Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada, recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Pero lo más importante, vas a beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de Fe y Alegría. Compra tus boletos solo por el link www.marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde. Marlins.com/Venezuela en el Lone Depot Park. Y hemos rifado 2 libros de Yo el Inmigrante con la doctora María Trina Burgos. Vamos a hablar con la autora de Yo Inmigrante, la inmigrante Raima Suprano. Querida Raima, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo estás, querido César? Siempre es un placer, la verdad. Yo inmigrante Miami, yo inmigrante Houston, yo inmigrante Madrid, yo inmigrante Barcelona, yo inmigrante Ciudad de México. Son los 5 capítulos fundamentales de tu libro. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, definitivamente el proceso creativo se inició con una terapia personal. Esa terapia que yo siempre hago, que es hacer que mis dibujos sean y me expliquen cuál es la situación que vivo. Y en este momento, pues, cuando empecé el tema de inmigración, desde que hice la maleta y me fui, bueno, una terapia individual se terminó convirtiendo en una terapia colectiva que nos toca a todos de una u otra manera, paseándonos por muchas emociones encontradas, tristeza, alegría, nostalgia, una especie de montaña rusa de sentimientos. Los capítulos estos que he leído del índice por ciudades, ¿obedecen a qué? ¿A que fueron inspirados por esas ciudades? ¿O cómo te llegaban esas ráfagas de urgencia? Bueno, inicialmente la primera exposición se hizo aquí en la ciudad de Miami, donde yo vivo, y fue una exposición, digamos, adaptada a lo que es la inmigración aquí en la ciudad de Miami. Después tuve la oportunidad de adaptar esta exposición a otras ciudades, como fue la ciudad de Houston, la ciudad de, bueno, estas que acabas de nombrar, Madrid, Barcelona, Ciudad de México. Y es por eso que esto es un libro muy particular, porque viene del espacio expositivo, viene de una especie de encuentro terapéutico, de una experiencia que se volvió toda esta suerte de dibujos. Para mí, un encuentro con la diáspora venezolana, una suerte de reírnos, de llorar, de reconocernos en el otro, en la empatía de la vida. Y por supuesto, decidí
porque debido al paso del tiempo y a la seguridad que emite el objeto libro a nivel editorial, era necesario crear estas páginas con todas estas exposiciones. No, la pregunta la hice originalmente porque sospeché que a lo mejor te metiste un poco en las diferencias de ese venezolano emigrado en Madrid y el que está emigrado en Houston. Pongamos el caso, pero ya veo que va por otro lado. Y esa pregunta tiene sentido ahora, porque, por ejemplo, los que estamos en Estados Unidos asumían, caramba, esos están muy bien, esos están en el imperio. Pero mira tú que ahora los venezolanos en el imperio pasan a ser muy mal vistos. Todos sospechan que son del Tren de Aragua. El otro día nos llamó una oyente al programa y me pegó porque confesó que le había borrado la caricatura, la calcomanía con la bandera de Venezuela a su carro para que no supieran que era venezolana. Me gustaría una reflexión tuya sobre ello, ya que estamos hablando de tu carácter, Raima, yo inmigrante. Sí, es un tema que está obviamente en el tapete, tú lo sabes a nivel periodístico, los venezolanos estamos siendo, bueno, perseguidos, hemos tenido muchos miedos y es muy terrible la experiencia de decir, vengo huyendo del monstruo totalitario y aquí cuando pienso que voy a tener una vida más tranquila, me toca también huir. Entonces es realmente una paradoja. Yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo de querer comparar al inmigrante con un delincuente. Yo creo que la diáspora venezolana es una de las diásporas más profesionales, más activas, más involucradas en casi todos los países de origen y las culturas que los han acogido. Creo que además es una diáspora comprometida. Que hay delincuentes, claro que sí, los hay y delincuentes hay en todos lados. Quizás de eso se tiene que ocupar la justicia y no inmigración. Yo creo que hay que separar ciertas cosas y sobre todo cuidar el gentilicio venezolano, que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando. Yo creo que Venezuela debe separar sus valores, sus principios y su honorabilidad en este momento y debemos salir adelante en defensa de todos esos matices de vida y de cosas buenas que ha traído todo este movimiento de inmigración alrededor del mundo. Este libro da fe del ilimitado talento de Raima Zuprani, un talento que tiene una mezcla, la mezcla perfecta de humor, con agudeza, con ternura, porque todos sus dibujos, todas sus caricaturas son muy tiernas. ¿Cuándo lo vamos a presentar, Raima? Bueno, tengo de verdad que la maravillosa suerte de poder presentar este libro el 22, sábado 22. Tú mismo vas a ser uno de los presentadores y eso me honra mucho porque has sido siempre un colega y siempre me has acompañado desde mis primeros pasos hasta todo el proceso de persecución que yo he tenido hasta hoy y todo lo que ha sido mi trabajo dentro de la libertad de expresión y eso me honra mucho y te lo agradezco tanto. Igual pues lo vamos a presentar en el Café Macondo en Kendall de 3 a 6 de la tarde el sábado 22 y va a estar también presentando este libro mi querida y admiradísima, no solamente abogada, porque fue la que me hizo toda mi trayectoria en la documentación aquí en los Estados Unidos, sino que también nos convertimos en unas grandes amigas, porque el tema de inmigración, más allá de un número, tiene que ver también con una emocionalidad y una psicología. Y por eso vamos a estar también con la psicóloga clínica Sinet Melinkov. Así que va a ser un panel de lujo, no se lo pierdan. Maravilloso, ahí estaremos. Raima, te felicito. Tremendo libro. Yo inmigrante. Muchísimas gracias. Y está de venta en Amazon, que es muy importante. Exactamente, en Amazon. Así que se puede comprar en todas partes del mundo. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Una pausa y ya regresamos. Con César Miguel Rondón.
Y ya para cerrar, tenemos una noticia lamentable. Un total de 59 personas, en su gran mayoría jóvenes, murieron esta madrugada en una discoteca en la ciudad de Kokani, en Macedonia, al este del país báltico. Esto por un incendio provocado supuestamente por pirotecnia utilizada en el interior de la sala durante un concierto. Según informó el ministro del Interior de Macedonia del Norte, Panche Toshkovsky, además de las víctimas mortales, hay 155 heridos, de los cuales 12 se encuentran internados en estado crítico. Realmente lamentable. Este martes, en Conexión, ¿qué es la ley del enemigo extranjero y qué implicaciones tiene para los venezolanos en Estados Unidos? Este martes, en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. ¡Pichos!